Hola a todos, en este video les enseñaré a crear e instalar servicios de Windows con C# y Visual Studio. Lo primero que tendremos que hacer será crear un proyecto tipo servicio. Vamos a escribir servicio, vamos a hacer doble clic sobre servicio de Windows Net Framework. Vamos a ponerle el nombre a nuestro servicio, en este caso le voy a poner servicio One y le voy a dar crear. Ok, lo siguiente que tendremos que hacer será crearle o agregarle un instalador a este servicio. Vamos a hacer clic sobre esta ventana de color gris. Vamos a hacer agregar instalador. Vamos a configurar el instalador. De esta manera vamos a poner lo que nos lo instale en el sistema local y en Service Installer si es que queremos que sea servicio manual o automático. Le voy a cambiar aquí, yo simplemente le puedo poner servicio 1, el nombre del servicio. Yo le voy a poner servicio One. Ok. Lo segundo que vamos a tener que hacer, vamos a ir aquí a cambiar la vista de código de una vez. Ahorita vamos a estar aquí creando un código. Lo segundo, vamos a agregar un archivo de configuración, simplemente para tener una variable que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a ir aquí al explorador, vamos a hacer botón derecho sobre nuestro proyecto, le vamos a dar clic en agregar, vamos a ir a agregar nuevo elemento y vamos a buscar un archivo de configuración, este que está aquí, le vamos a dar agregar. Dentro de aquí vamos a agregar una variable, le podemos poner, yo le voy a poner tiempo de tipo entero, y el ámbito a nivel de la aplicación aquí lo voy a poner valor 1. Ahorita les ese va a ser el tiempo que va a estar el servicio ejecutándose de manera sin detenerse, de manera infinita. Okay, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a agregar una línea para que nuestro instalador funcione. Vamos a crear run install y le vamos a poner que sea true. Con esta línea vamos a ejecutar nuestro instalador de manera automática cuando arranque nuestro programa, nuestro servicio. Posteriormente vamos a crear una variable de tipo entero, la vamos a llamar tiempo, la vamos a obtener de nuestro archivo de configuración, que aquí está tiempo, que nos va a tener un valor de 1. Entonces esto, por ejemplo, ya lo vamos a tener aquí listo. Siguiente de eso, en el método onStar vamos a generar un hilo, un tweet star. Vamos a generar una nueva instancia de tweet star, vamos a llamarle star y vamos a crear un nuevo hilo. Y aquí le vamos a mandar llamar el método, que aquí vamos a verlo en la parte de abajo. Vamos a crear, en este caso creamos un worker, que es un hilo, le vamos a llamar worker. Y vamos a crear un nuevo hilo y lo vamos a inicializar o arrancar en star. Es decirle que inicie nuestro hilo, que es un subproceso que va a estar ejecutándose de manera, pues podría decirse infinita, sin detenerse. Y vamos a generar nuestro método, que aquí vamos a llamarle working, para generar un proceso. Aquí podríamos generar cualquier tarea que nosotros quisiéramos realizar en un servicio de Windows. Aquí, por ejemplo, yo voy a crear un archivito y le voy a escribir dentro del archivo un texto cada cierto tiempo. Entonces voy a generar una variable entero tipo i, la voy a declarar en 0, voy a hacer un while que sea true para que sea infinito, no se va a detener. Después le voy a decir en esta variable tipo string el path donde quiero que esté el archivo. Entonces en este path yo voy a generar un archivo que se llame ejemplo y voy a encapsular todo esto en un using, que es un writer, para escribir dentro del archivo y que esté habilitado para escritura. Dentro del archivo le voy a crear una línea, en este caso va a ser la línea, y la i, en este caso que va a estar dentro del while, va a ir incrementándose en 1 y lo voy a mandar a dormir el hilo o nuestra tarea, que sería en tiempo 60 por 1, nos va a detener esto un minuto.
Entonces ya que tendremos esto listo, en caso de que tengamos el servicio, pues en on stop vamos a decirle que se detenga nuestro treat para que no se quede ejecutándose de manera infinita y nos esté afectando. Entonces eso sería el código. Ahora vamos a compilar. Aquí vamos a ir a compilar. Ya que esté compilado, nosotros vamos a ir a abrir el CMD. Vamos a abrir un símbolo de sistema. Vamos a ir a esta ruta. Vamos a copiar esta ruta. Esto igual se las voy a dejar ahí en los comentarios. Nos va a llevar exactamente a la ruta donde está el instalador. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar una utilidad de instalación. Vamos a ponerle install util.exe y vamos a pegar la ruta de donde se compiló nuestro servicio. En este caso, el mío se compiló aquí, lo voy a copiar, se lo voy a pegar aquí. Aquí me faltó nada más agregarle un guión y una i, y ahora sí ya vamos a ejecutarlo. Y ya ahora lo siguiente es que ya se instaló nuestro servicio. Vamos a ir a la parte de servicios, vamos a ir a buscar nuestro servicio. Aquí está nuestro servicio 1. Vamos a darle iniciar. Ya que esté iniciado, okay, aquí ya abrí el archivo txt, ya automáticamente se le van a estar generando aquí las líneas. Cada minuto se va a estar generando una línea. Para desinstalar el servicio, en caso que lo quieran instalar, ejecutan el mismo comando, nada más que aquí donde dice i le van a poner una u de uninstall y automáticamente se va a detener. Este sería el video del día de hoy. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Si tienen comentarios, se los agradecería me los puedan compartir. Si dejan un me gusta y suscriben, estaría mucho mejor. Saludos, nos vemos.